Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a un programa más, a un debate más, ¿verdad? En nuestro programa especial de Razón y Fe 34. Vamos a esperar que algunos hermanos se conecten, ¿verdad? Ya estaba anunciado este debate. Antes que nada, quiero enviarles muchas bendiciones para todos nuestros visitantes que nos acompañan en su canal. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y vamos a tener el día de hoy el debate con el tema debate bíblico, justificación por fe o fe más obras. ¿Qué tal el tema? Bien, voy a dar lugar para que se presente el hermano Carlos Manuel y para que le dé la bienvenida a su invitado del día de hoy. Adelante, hermanos Carlos Manuel. Muchas gracias, querida hermana Iracema Jiménez, nuestra moderadora estrella hoy, para la gloria de Dios. Soy Carlos Veloz de República Dominicana, del canal Fe y Razón 34, donde estamos compartiendo y también recibiendo a un querido amigo que desde nuestro punto de vista muy preparado en su posición doctrinal, en su posición dogmática y de fe de su iglesia católica, apostólica y romana, nuestro amigo Boris Glenn Soto. Y como dijo la hermana Iracema, vamos a debatir un tema muy, muy apasionante, un tema que nos lleva a la reflexión y al estudio bíblico. Estamos hablando de un tema de salvación, un tema que solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo pues nos concede a través de su gracia, y tanto Boris y yo estamos de acuerdo en que proviene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esperamos que ustedes disfruten este debate, compartan este debate y también den sus comentarios sin ofender a ninguno de los participantes, porque esto es para la gloria de Dios y el Señor, pues debemos respetarlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Boris, por favor, si serías tan amable de presentarte para nuestra audiencia. Adelante, Boris. Claro que sí, tengan todos muy buenas noches. La paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Les hablo desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer el poderles acompañar esta noche. En esta transmisión va a estar interesante el tema. Vamos a debatir justamente un punto muy importante de la soterología, que es la justificación. Y pues bueno, esto vamos a verlo también en torno a la coinonía. Yo también soy apologista certificado por la Santa Iglesia Católica, nuevito, egresado nuevito de la Santa Iglesia Católica, haciendo los estudios siempre con el método del Padre Luis Toro. A todos aquellos también, mis hermanos que han estudiado juntamente conmigo, mandarles un saludo muy grande y muy afectivo. Espero que apoyen esta transmisión. Muchas gracias, Iracema, y gracias también a Carlitos Veloz por la invitación a su canal. Muchas gracias. Adelante. Gracias a ti por estarnos aquí acompañando, por hacer uso de tu presencia, ¿verdad? Bien, el formato del debate del día de hoy será el siguiente. Tenemos 10 minutos de exposición para cada uno de los contrincantes, 5 minutos de refutación, serán intercalados. Entonces serán 10 minutos para cada quien con 5 intercalados. Van a tener 3 preguntas, cada pregunta tendrán 1 minuto para formularla y 3 minutos para responderla y también 3 minutos para contraargumentarla. ¿Es correcto el formato de debate? Bien, muchísimas gracias. Les agradezco a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Por favor, los invitamos a que comenten con decoro y con respeto, y también para mis contrincantes, ¿verdad? Ambos son unos caballeros y quiero que por favor tengan el respeto debido por la escritura, ¿verdad? Primeramente por nuestro Señor Jesús. Vamos a dar inicio con el hermano Carlos Manuel. Cuando esté listo, por favor, me indica. Voy a apagar yo la cámara y cuando falten 2 minutos yo le estaré notificando con la voz y al 1 minuto estaré prendiendo la cámara. Estoy listo, querida hermana. Bien. Me indica, por favor, la palabra comienzo y yo empiezo a tomar el tiempo. Comienzo. Bien. Quiero, antes de entrar en la parte bíblica, en la parte escritural, en la parte que nos permite a los evangélicos entender el porqué, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
cubre todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. En el momento en que nosotros creemos, como establece su palabra, hay que entender lo que significa precisamente el concepto de justificación. Vamos a ir al hebreo, para que nosotros podamos abarcar la parte histórica de ese sacrificio, de esa justificación que solo viene a través de Dios. El contexto de texagek, o también en el término griego dikaio, valida, absolver, vindicar, rectificar. La palabra justificación puede ser definida como el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, imputada al pecador y recibida solamente por fe, únicamente por fe, Dios declara al pecador absuelto de todo pecado, liberado de su pena, y encuentra en las epístolas de los apóstoles, especialmente las del apóstol Pablo, como las que se mencionarían en Gálatas y Romanos. Es decir, esto viene del diccionario bíblico, católico, apostólico y romano. Repito, esta definición, que estoy plenamente de acuerdo con ella, viene del diccionario bíblico, católico, apostólico y romano. Ellos tomaron el concepto en hebreo, lo emplearon muy bien en esta explicación, y tomaron el término en griego y lo explicaron muy bien. Es decir, la justificación es un acto posicional establecido en el sacrificio de Cristo para todo aquel que en él cree, que absolutamente es salvado, sin establecer ningún tipo de otro agregado, porque la sangre de Cristo es lo único que nos limpia de manera definitiva de todo pecado, y delante del Padre nos justifica. Ahora vamos a establecerlo desde la palabra de Dios. Ya lo vimos desde el diccionario. Quisimos ser un poquito académicos porque sabemos que nuestro compañero contrincante hoy, Boris Glenn, es una persona académica, ¿no? Entonces ya le estamos dando academia en esa parte. ¿Qué dice desde el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 15. Y Abraham creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. No dice, y Abraham actuó y creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. Aunque en mi tesis voy a explicar la parte de que el que cree en el Señor y le es contado por justicia, cómo entonces a partir de ese momento comienza a tener sentido las obras que son producto de la misericordia de Dios por medio de su gracia, poniendo el Señor el querer como el hacer. El profeta Habacuc estableció lo siguiente: he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Exactamente lo que establecía el apóstol Pablo. Miren por qué los evangélicos entendemos que el fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles es la palabra de Dios fundamentada en Jesucristo, porque Él es el marco, Él es la base, Él es la palabra misma. El profeta Habacuc lo decía en un momento determinado de la historia. El profeta Pablo, revelándole el Espíritu Santo lo mismo, también lo estableció en un momento determinado. El libro de los Hechos, capítulo 13, dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, miren aquí cómo está dejando aparte que la ley no justifica, las obras en sí mismas no justifican, sino que en el justificado, todo aquel que cree, es decir, todo el que tiene fe, la emuná, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es aplicada, obviamente porque es un don de Dios, a su pueblo, aplicada a su pueblo. Inmediatamente es aplicada, ahí somos justificados solamente por la fe. Lo establecen nuevamente los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 13. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley, los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe, no dice por medio de obrar. Miren que los apóstoles, cuando escribían, cuando recordaban a los profetas, cuando los profetas los citaban, eran bastante meticulosos en el sentido de establecer que la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos posiciona delante del Padre para ser justificados. Por lo tanto, la fe es posicional en la sangre de Cristo, en el creer en Él, y luego todo lo demás es un proceso progresivo en la santificación y en el obrar, porque el mismo Señor pone el obrar en nuestros corazones. Vamos a establecer algunos otros textos. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, quien fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación, la resurrección, el vencer la muerte, nuestro Señor Jesucristo, establecer esa posición judicial delante del Padre, Él cargando nuestros pecados y al creer en Él, entonces dándonos la justificación de vida.
Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por medio de qué? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Yo creo que no hay que ser muy filósofo, ni erudito, ni salirse mucho de la Biblia, porque eso sería cometer un error cuando los apóstoles están estableciendo bastante claro por qué somos justificados. Es por fe. Ahora vamos a hacer en mi tesis una simplificación matemática, lo que nosotros llamamos lógica modal. Vamos a dar un poquito de lógica modal. Cuando Pablo, Pedro, Mateo, Lucas, etcétera, mencionan la palabra fe, fe, fe. Cuando los profetas mencionan la palabra fe, justificados por la fe, justificados por fe. Esto en lógica matemática es un solo elemento, un solo accionar, un solo estado de partimiento o hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque cuando se menciona la palabra fe, no se mencionan otros agregados. Entonces, estos elementos matemáticos, en términos conceptuales, no entran en ese concepto de que somos justificados por la fe, porque es el primer paso, es el inicio, es el arranque, es la unidad, es el estado primario para nosotros ser justificados. Por eso, nuestro querido amigo Boris pudiera decir, bueno, porque ahí no utiliza la palabra sola, ahí no utiliza la palabra únicamente, ahí no utiliza la palabra solamente, ¿no? Y cualquier otro término que identifique una unidad, o sea, un término unitario, un término específico para que todo lo demás pueda ser agregado. Bueno, vuelvo y repito, en lógica modal, que es lo que la palabra de Dios establece para nosotros hacer un razonamiento de su palabra, como hacían los apóstoles, como establecieron los profetas, es que es por la fe. Y cuando se dice por la fe, no se dice ni por obras de la ley, ni tampoco por imposición de la ley, ni tampoco por establecimiento cultural, ni tampoco por establecimiento tradicional. No se aplica otro elemento. Esto hay que dejarlo bastante claro, que cuando se dice que es por la fe, nosotros los evangélicos entendemos por razonamiento bíblico que solamente se trata de la fe, que únicamente está hablando de la fe, que es sola fe. Eso es algo básico en la gramática y en una conceptualización matemática. Ahora vamos a seguir en nuestra tesis presentando algunos otros elementos que nos resultan importantes para nosotros poder justificar que la fe es, valga la redundancia, la que nos justifica. En el Catecismo Católico Apostólico y Romano, en el numeral, en el capítulo 2, ¿verdad? Del numeral, 2 minutos. A partir del numeral 987 en adelante, habla claramente, y yo creo que aquí es que viene la gran confusión, habla claramente de que nosotros somos justificados por la fe, y establece Romanos 3, establece Romanos 6, establece, Colosenses capítulo 12, establece Juan capítulo 15, establece una serie de textos bíblicos que cuando vamos y lo leemos solamente estamos viendo que habla de la justificación por la fe en Jesucristo y que luego todo lo demás es un agregado, vuelvo y repito, a ser complemento de esta justificación que es posicional. Entonces, yo creo que, y esto lo digo en mi tesis, ¿no?, que pudiese haber una confusión cuando citan textos como los que se presentaría en la epístola de Santiago, ¿no? Cuando Santiago dice que muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Obviamente, cuando nosotros somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente somos justificados. El querer como el hacer, el obrar de Dios que nos guía a través del Espíritu Santo, es la evidencia, es la consecuencia de que fuimos justificados al creer, y que al creer y justificados solamente por esa fe, entonces esa fe nos da una identidad de que las obras provienen porque ya fuimos justificados. Nosotros obramos porque fuimos justificados por fe. Nosotros no tenemos fe o fuimos justificados porque obramos a través de una fe que no puede ser quizás genuina. Por lo tanto, la fe genuina obra, pero la fe genuina ya nos justificó. Entonces, a partir de aquí, quiero presentar esta base en mi tesis para que tengan claro qué creemos los evangélicos, que no desechamos las obras, sino que las obras son productos de nuestro Señor, que la pone en nuestro corazón, el querer como el hacer, pero que ya ha sido por medio de la justificación por la sola fe. Adelante. Muy bien, hermanos. Carlos, le quedaba, pues ya,
Un segundo. Bien, muchísimas gracias, hermano, por su excelente exposición. Vamos ahora a dar inicio con los 10 minutos de exposición para nuestro visitante Boris Glenn Soto. ¿Estás listo, Boris? Sí. Boris, sí. Bien. Hola, hola. Me indicas con la palabra comienzo para tomarte yo el tiempo. Ok, comienzo desde ahora. Bueno, la Iglesia Católica es genial en este tema de la soterología. Es una soterología, yo diría, totalmente completa. Es la doctrina de la justificación de nuestra Iglesia Católica, de nuestra Santa Iglesia Católica, es totalmente completa. ¿Qué te enseña la Iglesia Católica? De que la fe no puede ir separada de las obras, porque precisamente la fe significa fidelidad. En su término pistebo, que está en griego, significa fidelidad. ¿Qué es esto? Significa que esta fe tiene que concretarse en algún tiempo, en algún momento. Esto también es un concepto del mismo diccionario, de los mismos protestantes, luteranos o reformados. En todo caso, la sola fide pues es condenado también en el Concilio de Trento, y esto lo sabemos todos, porque precisamente la fe, la cual toman ellos como ejemplo, te dice exactamente que solamente eres justificado por la confianza que tú tienes en Dios, nada más, simplemente por creer que te vas a salvar, y eso es totalmente falso. Recordemos que nosotros tenemos que obrar, y la salvación, precisamente hablando de la soterología, es un proceso. Es un proceso de vida, y esto te lo voy a dar en pasajes ahorita nada más bíblicos, donde te va a explicar de que la salvación es un proceso, el caminar con Dios es un proceso. El mismo catecismo primero, que es la misma didache, te dice que hay dos caminos, un camino que es de la muerte y un camino que es de la vida. Hay que caminar en esos caminos. ¿Qué te dice? No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí están los 10 mandamientos, el decálogo que aún sigue vigente en el cumplimiento de la ley perfecta de este mismo Señor Jesucristo. Están los sacramentos también, y precisamente en la parte de las refutaciones yo me voy a basar en un sacramento que es muy importante, dado que esta misma sola fide ha nacido dentro del seno, digámoslo así, de la Reforma, porque el solafideísmo ha nacido precisamente de las palabras de Lutero, de la inquietud de Lutero de agregar simplemente una palabra a Romanos 3:28. 3:26 al 3:28, Lutero agrega una palabra. La palabra en discusión en este mismo debate es la palabra sola. La palabra sola ha sido agregada por Lutero en su versión alemana, que es allein. La palabra allein ha sido agregada en la versión de Martín Lutero. Esa palabra no existía en la Biblia. Si tú te vas al original griego, no vas a encontrar nunca en la Biblia. Si este tema se trata, por ejemplo, de un debate bíblico, estrictamente bíblico, como lo dijo al principio el mismo Carlos Manuel, vamos a basarnos en la Biblia. Y le hago un reto así tremendo al mismo Carlos Manuel, que me muestre en todo este debate un solo versículo, uno solo uno, que me diga que somos justificados, pero que diga así textual y puntualmente, solamente por la fe, que no me dé sus interpretaciones. Quiero la Biblia que me diga que somos justificados solamente por la fe. Déjenme decirles algo, no lo va a encontrar. ¿Por qué no lo va a encontrar? Porque no existe ni un solo versículo en la Biblia que te diga que somos justificados solamente por la fe. Así que, Carlitos Manuel, tienes ese reto. En todo esto, mira, tienes casi aproximadamente 1 hora y media para demostrarnos con la Biblia, por lo menos la frase sola fe, o sola fide, o sola pistis, como tú quieras mencionarlo, o solo pistello, o solo pistego, como tú lo dices. Pues bueno, es ese reto el cual yo te hago. En las Sagradas Escrituras no existe eso. Simplemente ha sido una interpretación forzosa del mismo Martín Lutero. Y esto no te lo digo yo. Hay bastantes textos, hay bastantes escritos, y nosotros sabemos que esto es un dogma de las 5 solas del mismo Martín Lutero, del luteranismo, de la iglesia luterana, de la iglesia reformada luterana, pues precisamente es una parte de sus 5 solas. Ahora sí, vámonos directamente a nuestra enseñanza. La enseñanza de la Santa Iglesia Católica es la justificación. En cuanto a la justificación, hablemos. Hay 2 puntos que son muy importantes. Y esto también lo vas a ver con los mismos reformados. Y van a estar de acuerdo porque hay un tratado de la sola fide que tanto católicos como luteranos o como la Iglesia Reformada han firmado juntos y han expuesto juntos. Eso se llama la confesión de la justificación. Entonces, en esa confesión tú vas a hallar de que las obras no pueden separarse, escucha muy bien esta parte, para justificación.
no pueden separarse de la fe, porque sin las obras, escuchen muy bien esta parte, tanto lo dicen los protestantes como los católicos, la fe está totalmente muerta. Si tú separas la fe de las obras, vas a tener una fe muerta. Y esto lo vamos a demostrar tanto con Biblia, lo vamos a demostrar también con sus mismos eruditos, lo vamos a demostrar con nuestro catecismo, etcétera, y etcétera. Bueno, sobre la justificación, leamos el numeral 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica. Te dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Ahí está, la gracia. Primer punto, gracia. Recordemos que son dos partes totalmente distintas. Fe no es lo mismo que gracia. Y eso es totalmente, eso lo saben absolutamente todos. Inclusive en el término conceptual, el concepto de fe es totalmente distinto. Incluso la morfología, la composición morfosintáctica de estas mismas palabras son totalmente distintas. Fe y gracia son distintas. No tienen la misma significación, no tienen la misma estructura morfológica, no tienen la misma etimología, no tienen absolutamente nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. Y si, por ejemplo, la sola fide admite la gracia, está admitiendo un elemento más para justificarnos a nosotros. Si dice, nosotros somos justificados por gracia, ya no es sola fe. Ahí muere la sola fe. Porque la sola fe es un elemento, la gracia es otro elemento. La gracia lo comprende los sacramentos. Y esto te lo va a decir, no te lo digo yo, no te lo va a decir la Iglesia Católica, te lo va a decir la Iglesia Luterana y los mismos evangélicos. Es más, nos podemos irnos a los autores más modernos y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Pues bueno, 1987 dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Ahí está, ¿el poder de qué? De santificarnos. Primero tenemos que encontrar que ninguna persona que no es santificada puede entrar dentro del reino de los cielos. No puede ser justificada esta persona si no es santificada. ¿Por qué? Por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, la gracia es un elemento ya más para adherirle a lo que es pues el juicio de Dios. La gracia, no solamente la fe. Ahí está la gracia, ahí está la fe. Dice, de lavarnos nuestros pecados y de comunicarnos la justicia de Dios, ahí está, y de comunicarnos ¿qué? La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y esto te lo dice Romanos capítulo 3, 22, y por el bautismo. Ahí está. ¿Y por qué? Y por el bautismo. Esto 3 minutos. Ok, muchas gracias. Esto está de acuerdo tanto con la misma doctrina de los mismos protestantes reformados y con la misma Iglesia Católica, porque tienen una confesión entre los dos, es una concordancia que tienen ellos, han celebrado esto y han quedado en esto, en que somos justificados tanto sacramentalmente como también por la fe en el mismo Señor Jesucristo. O sea, fe más obras es inseparable y hay una confesión conjunta. Esto se llama la confesión conjunta de las iglesias reformadas y de la misma Iglesia Católica. O sea, que admiten las obras. Vamos a ver, dice, si hemos muerto con Cristo, ahí está, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Ahí está, la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Su muerte fue un morir, ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es el pecado? Son cosas erráticas que nosotros vamos haciendo, infringiendo la ley de Dios. Infringiendo la norma de Dios. No habría pecado si nosotros no infringiríamos la ley de Dios. ¿Quién infringe la ley de Dios? ¿Esto viene de Dios? Dios es el pecado mismo. Dios te injerta el pecado. Eso es totalmente falso. En el caso de la fe, ellos dicen que Dios injerta la fe. Ok, y por ese medio tú obras bien. Pero en el caso del pecado dicen que esto es meramente del hombre. O sea, es un principio del hombre. Entonces allí encontramos ya una contradicción total. Porque si el pecado ¿qué te digo? Es algo individual del hombre, estamos admitiendo la libertad, a lo que se le llama pues el libre albedrío. Cuando entramos ya en el libre albedrío, vamos a comprender totalmente que este libre albedrío te hace elegir entre el bien y entre el mal. O sea, depende del hombre admitir la gracia del Señor Jesucristo, admitir el regalo del Señor Jesucristo o rechazar el regalo del Señor Jesucristo. A esto también se le refiere pues el pecado que es imperdonable, al rechazar hasta el último punto de tu vida la gracia del mismo Señor Jesucristo. Este es el pecado que no se perdona. Y esto lo saben absolutamente todos los teólogos, tanto protestantes como católicos. Dice, su muerte fuera morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida
es un vivir, escuchen muy bien esta parte, es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 11. Después te dice, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva, somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Y esto te lo dice en 1 Corintios capítulo 12. Dice, sarmientos unidos a la vid, que es él mismo. Esto te lo dice también en Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes... termino la idea. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Esto te lo dice San Atanasio de Alejandría en su epístola ad Serapione, en el capítulo 1, en el artículo 24. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Boris, por tus 10 minutos de exposición. Vamos a dar inicio ahora con los 5 minutos de refutación. Van a ser 5 minutos intercalados, serán de 10 minutos cada uno. Hermano Carlos Manuel, me indica, por favor, cuando le tome el tiempo para comenzar. ¿Está listo? Un momentito que estoy encendiendo aquí. Bien. Estoy chequeando los apuntes. Voy a mandar saludos mientras en este pequeño inter. Saludos a todos los hermanos que nos están comentando. Gracias por ser muy respetuosos. Los invitamos a comentar con decoro. Arnold Portillo, saludos. Lorenzo Aranda, Ronnie Cárdenas, saludos también. A David Carrizo, Agustina Johnson, muchísimas gracias, hermana, por su visita. Lorenzo Aranda, ¿quién más está por aquí? Ronnie Cárdenas. El apologista evangélico Barragán Salvador, muchas gracias, hermano, por su visita. Compartan, por favor, este debate en vivo. ¿Está listo, hermanos Carlos Manuel? Ya estamos listos. Bien, indíqueme, por favor, con la palabra comienzo para tomarle el tiempo. Listo. Bueno, Boris comenzó a darme algunas referencias, ¿verdad? Que la Iglesia Católica es genial y es la que da una explicación, según él, con todo respeto le digo, de que nosotros no somos salvos por fe, sino que por fe más obras, ¿no? Y aparentemente todo lo que dice la palabra de Dios, que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, pues no tiene mucha validez porque Boris dice que la Iglesia Católica es genial. Sin embargo, en mi tesis yo le demostré que su propia Iglesia Católica no es tan genial porque tiene ciertas contradicciones en su mismo catecismo cuando reconoce que la justificación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, habría que borrar esa magnífica conclusión que tiene la Iglesia Católica Romana en su catecismo. O sea, eso para mí es extraño, no sé qué magnífico tendría. Bueno, él sigue diciendo, la sola fide fue condenada en Trenton. Ah, no, eso no es cierto. Trenton estableció que la fe justifica por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo y que a partir de que somos justificados, entonces nosotros obramos por medio de esa fe. Trenton no niega que es Dios quien pone las obras en nuestro corazón para hacer las buenas obras, como ellos le llaman, las obras de caridad. Trenton nunca estableció que las obras de la ley eran necesarias para salvación. Eso es completamente falso, querido amigo Boris. De hecho, algunos padres apologéticos, como ustedes le llaman, ¿verdad? Los padres apostólicos, por ejemplo, Clemente establecía, haciendo una reflexión sobre los textos del apóstol Pablo, que nosotros somos justificados por creer en Jesucristo. No hay un solo padre apostólico que se atreva a decir ningún texto que nosotros no somos justificados primeramente por creer en Jesucristo. Tú estableciste lo que significa la fe, ¿no? El significado como tal. Pero el creer es fe. La emuná hebrea es creer en Jesucristo. Nadie se salva por obrar ni por las obras de la ley, porque eso lo establecieron los apóstoles. Jesucristo establece también que es por todo aquel que creyera en él, que será salvo, más el que creyere será salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, ahí no dice más el que cree y el que obre o el que cumpla toda la ley de Moisés. Eso es completamente falso. Eso no es bíblico. Eso es una interpretación muy personal y la Biblia no es de interpretación personal. Vamos a Gálatas capítulo 13 en mi refutación. De manera que la ley ha sido nuestro
tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. A ver, ¿le hago caso a Gálatas aquí, a Pablo, o le hago caso a alguien que dice, bueno, yo considero que no es la fe? Y como ahí dice fe, no es sola fe, o no es única fe, que ya yo expliqué eso hasta con cucharitas, de que fe es un elemento. Boris dice, Didache, el catecismo primero de los católicos. Bueno, está bien, tú tienes tu catecismo en la Didache, cosa que también hay varias contradicciones en la Didache, pero yo te estoy leyendo la Biblia, Boris, yo no te estoy leyendo la Didache, y la Didache no está por encima de la Biblia, aunque la Didache redacta hechos históricos de los apóstoles, o de aquellos que fueron después de los apóstoles, pero la Didache se confunde. Es probable, la Biblia no se confunde. Entonces, Filipenses capítulo 3 le dice a la Didache y te dice a ti, y ser hallado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, de la Didache, de las obras de la ley, etcétera, etcétera, del catecismo que hablara de la ley que tiene contradicciones. No, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. 2 veces lo repite Filipenses, 2 veces. Eso es para que estemos claros. Sí, o sea, los apóstoles te lo dicen un montón de veces y ustedes no le hacen caso a los apóstoles. Dice, la palabra sola en discusión. Bueno, la tienen ustedes la discusión, porque para una persona que razona la Biblia, que es guiada por el Espíritu Santo, cuando alguien le dice, mira, tú fuiste justificado por fe, no soy justificado por más nada, no, por creer en Jesucristo, por su sangre, por su obra redentora en la cruz del Calvario, por creer, como él mismo lo dice, por la fe. Eso matemáticamente me dice que es solamente la fe, sola fe, únicamente la fe. Y luego, ¿cómo viene lo demás? Por obra del Señor, por la obra del Señor, ni siquiera por tus propias fuerzas. Eso es básico, es simple. Bueno, ustedes tienen esa confusión. Nosotros los evangélicos no, ni la Biblia tampoco. Boris dice un solo versículo, solo por la fe. Boris, tú eres muy inteligente. Y si ya yo te he dado no un solo versículo, te voy a dar la Biblia entera que dice la fe. Ahora, trabaja tu matemática para ver si fe es 2 más 2 son 7. Porque fe es un solo elemento aquí. Fe no es gracia. Bueno, aquí se desvió completamente el debate. Boris tenía una tesis muy buena al inicio, pero se salió. Yo no estoy debatiendo la gracia viene de Dios, no es de nosotros. Las obras nosotros las hacemos cuando Dios la pone en nuestro corazón y tampoco viene directamente de nosotros. Nosotros entendemos por qué obramos, o sea que la gracia viene de Dios. La fe viene de Dios. Hermano. Gracias. Gracias, hermano, por sus 5 minutos. Vamos ahora a dar inicio con los 5 minutos de refutación para Boris. Boris, por favor, indícame cuando estés listo. Boris. Estoy totalmente listo. Adelante. Ok, pues bueno, vamos a enseñarles una cosita. Ahora sí se pone buena la cosa. Este es el momento en el que a mí me encanta el debate, porque ahora sí se pone buena la cosa. Carlos Manuel ya me ha entregado totalmente el debate. Bienvenido al catolicismo, Carlos Manuel, porque estás aceptando las obras dentro del cristianismo. Sin obras, el cristiano no es cristiano. Y te lo digo explícitamente y tú lo acabas de decir. Sin obras, el cristiano no es cristiano. No puede ser cristiano si no tiene obras. Y tú lo estabas diciendo. O sea, la fe no tiene por qué separar a las obras de ella misma. La fe y las obras vienen casadas. No se pueden separar. Y esto tú lo dijiste. Así que, bienvenido al catolicismo, mi Carlos Veloz. A no ser que tú me separes las obras y digas que solamente por la fe somos justificados. Me diste versículos que decían fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pero nunca me diste un versículo que diga solamente por la fe. Está refutado totalmente. Vamos a ver ahora sí la justificación. Vamos a encontrarte este concepto de parte de los mismos diccionarios, de los mismos evangélicos y de los mismos bautistas, de los mismos reformados luteranos. Son confesiones universales. Y te dice explícitamente así. Vamos a ver qué te dice verdaderamente esto. Implícito, dice. Escucha muy bien esta parte. Primero hay que recordar, y te lo dice el mismo diccionario de la misma iglesia evangélica, esto te lo dice F.R. Arn en el diccionario Elwell Evangélica. Anótalo. Diccionario Elwell Evangélica. ¿Qué te dice? Implícito. O sea, esta es una doctrina implícita. Implícita, no es explícita. O sea, no la encuentras en la Biblia escrita. No está escrita. Primero, en eso vamos a quedar totalmente de acuerdo. Sola fe no existe en la Biblia según tu diccionario, a no ser que tú te creas un poquito más erudito que tu diccionario. Y dice, el sola fideísmo es la doctrina de monergismo, y esto también tengo que explicarte qué es el monergismo, perdón, tengo que reclamarte que me digas si eso no es monergismo. Te dice,
monergismo divino. Monergismo divino. Explícame eso. Después te dice, la cual declara que la salvación del hombre es totalmente dependiente de la actividad de Dios y no es en absoluto condicionada por la acción del hombre. Pero recordemos algo muy importante. Y aquí es la refutación que te va a dar explícita y completamente tu propio diccionario evangélico. Y te dice, la elección del hombre del pecado, ahí está, ¿la elección de quién? ¿De quién había sido la elección? ¿De quién había sido la libertad de hacer o no hacer el pecado? De evitar el pecado o de tomar las buenas obras o de tomar la gracia del Señor Jesucristo. Escucha muy bien esta parte. La elección del hombre del pecado le ha hecho incapaz de la acción espiritual. Escuchemos muy importante, esto es algo importantísimo y esto también te va a enseñar absolutamente todos los evangelios. Es más, ellos mismos dicen que la Biblia es un manual del cristiano, o sea, es lo que tiene que seguir el cristiano para hacer dentro de su vida cristiana, o sea, la Biblia es un manual. Si te dice, por ejemplo, no vas a hacer esto, tú tienes que seguirlo porque estás siguiendo a Dios. Si te dice, por ejemplo, bautízate, tienes que bautizarte porque estás siguiendo a Dios. Esas son las obras que nosotros defendemos, lo que está plasmado en la Biblia. Si dice, perdonen a los que les ofenden, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Por eso son las obras muy importantes para seguir y continuar en el camino que es el mismo Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Te dice explícitamente, la elección del hombre del pecado le ha hecho incapaz de la acción espiritual. Te pregunto, Carlos Manuel, simplemente tú haz un sí con la cabeza. ¿Estás de acuerdo con este concepto que te da tu diccionario? ¿Estás de acuerdo con este concepto que te da tu diccionario? Te dice que esto parte del hombre. O sea, admitir o no admitir. La elección del hombre del pecado le ha hecho incapaz de la acción espiritual. Pacatazo, tremendo. O sea, eres incapaz. Por tu acción que has elegido al pecado, eres incapaz de la acción espiritual. Eso te lo dice explícitamente. O sea, no hay espíritu solamente, no hay solamente fe. No existe eso. Porque la acción del pecado te aparta de lo que es espiritual, te aparta de la fe, te aparta del Señor Jesucristo. No tienes fe cuando pecas. Y esto te lo dice explícitamente. Vamos a irnos a la carta de Santiago, y esto me encanta, dice, en el capítulo 2, versículo 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, ahí está, respecto a tu mismo diccionario, vamos a ir en compaginación, te dice, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Ahora te pregunto a ti, Carlos Manuel, ¿la fe necesita de obras para vivir? Sí, la fe necesita de obras para vivir, según Santiago dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está totalmente muerta. Muchas gracias. Tiempo. Muchísimas gracias, Boris, por tus primeros 5 minutos por tu contrarrefutación. Perdón, me andaba trabando. Ahora vamos a iniciar con los siguientes 5 minutos del hermano Carlos Manuel. ¿Está listo, hermano? Sí. Adelante. Bueno, vamos a comenzar con la falacia de hombre de paja que hace Boris Glenn, ¿verdad? Él dice que yo le entregué el debate, pero en realidad es al revés. Tú me estás dando el debate porque aquí tú estás reconociendo que somos justificados por fe y luego viene el proceso de nosotros hacer las obras, que es dada por Dios, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, o tú quieres refutar a Dios, a los apóstoles y a algunos padres de la iglesia, que tú le llamas que son tus padres apostólicos, ¿verdad? O tú te estás inventando algo para tratar de decir, como que nosotros estamos debatiendo aquí, que las obras no se hacen. Oye, las obras se hacen, pero somos justificados por la fe. Recuerda el debate, Boris, justificación por fe o por fe más obras. Entonces, gracias por darme el debate, aunque en tu imaginación tú crees que lo tienes tú. Tú dijiste algo muy peligroso. Aquí es que a mí me ponen en preocupación mis queridos amigos católicos, que los amo. Se vuelven algo completamente terrible. Tú pones el ejemplo, mira qué ejemplo tan terrible. La elección del hombre en el pecado, ¿verdad? Es aquí como una justificación en el pecado. El hombre está actuando en el pecado por su libre albedrío, que el tema no es el libre albedrío. Y luego tú lo comparas ¿con qué? Con la justificación por la fe. O sea, tú estás poniendo en equivalencia el actuar del hombre en el pecado como que el hombre es el que actúa para también tener la justificación por la fe, porque no entendería cuál es esa refutación tan terrible que tú estás trayendo aquí. Tú estás poniendo el obrar de la maldad del hombre con el obrar de la santidad de Dios en la fe que es dada por Dios. O sea, yo no entiendo estas tesis y estas refutaciones que ustedes traen. Te lo digo con todo amor y respeto en Cristo, pero es que es terrible tú hacer esa comparación. La fe necesita obras para vivir. A ver, ve dile eso al ladrón en la cruz. Ve dile eso a Jesucristo en la cruz al lado del ladrón que él salvó.
y que no obró absolutamente nada, y que ustedes inventan un montón de obras rarísimas ahí que el ladrón di que hizo. Ve, dile, Señor Jesucristo, no, usted es un mentiroso. Él tiene que apiarse de la cruz y obrar aquí, hacer obras de caridad, ir a bautizarse, ir a donde... Ve, no, apéese de ahí porque Jesucristo no tiene razón. Ve lo terrible del razonamiento de ustedes. Si no pueden razonar lo que significa que somos justificados por fe y que fe es un solo elemento que se está mencionando, ¿cómo van a poder razonar que el ladrón en la cruz solamente por creer en Jesucristo, Él lo justificó? ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo van a entender ustedes? Ahora que yo me estoy dando cuenta, cada vez que yo debato con mis queridos amigos católicos, vamos al montón de contradicciones que yo veo, con mucho respeto lo digo, pero es que no le veo otro sentido. La gracia es un elemento, sí, pero la gracia viene de Dios, la fe viene de Dios, el querer como el hacer viene de Dios, las obras que Dios pone en nuestro corazón viene de Él. A ver, todo viene de Dios. ¿Quién nos justifica? Creer en Jesucristo. Entonces, me sigue dando el debate. ¿La gracia nos santifica? Claro que sí. La gracia es Jesucristo. ¿Quién nos santifica? Él. ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es tuyo, Boris, ni mío, ni de nadie. Esto es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. A ver, Boris, Pablo también lo vas a querer refutar aquí. No. La justicia de Dios por fe en Jesucristo. Mira cómo tú vuelves y me das en el debate al principio. Tú dices la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Mira, ahí estamos de acuerdo, Boris. Ahí tuviste un poquito de luz de la palabra de Dios. O sea que ahí creo que no te tengo que refutar. Fe más obras, inseparables. Boris, la fe produce obras. Es decir, Dios que nos da la fe hace que nosotros tengamos que hacer obras en el caminar cuando estamos en la tierra. Pero si Dios nos da esa fe, aún en nuestro lecho de muerte, aún en un hospital, aún en una cárcel, o que nos vayan a matar, por nosotros en ese momento decir, sí, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, y ahí mismo te matan por tú declarar a nuestro Señor Jesucristo, usted se salva, Boris. ¿Entiende el asunto aquí del poder de Dios que no está sujeto a las obras de la ley? El pecado es individual por el libre albedrío. Vamos a pasar eso, no estamos debatiendo del libre albedrío. Naciendo a una vida nueva por la fe en Cristo. Volviste a darme el debate. ¿Cómo nacemos por una vida nueva? Por la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros somos nueva criatura? Creyendo en Jesucristo. Porque eso lo dice la Biblia, Boris. A veces tú vienes a la Biblia, a veces te sales de la Biblia. Pues bueno, es un desastre. Ahora vamos a refutarte bonito con Abraham, ¿verdad? ¿En qué texto? En el texto de Romanos capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos? En el caso de nuestro antepasado Abraham, en que en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, como tienen muchos amigos católicos, apostólicos y romanos que viven jactándose, pero no delante de Dios. O sea, ustedes se pueden jactar delante de ustedes, pero no delante de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pues, ¿qué dice la Escritura? La Escritura: le creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Tú vas al diccionario que tú traíste, ¿verdad? Entonces, mi diccionario principal es la palabra de Dios. Y luego yo tomo lo bueno, como dice el apóstol Pablo, de algunos diccionarios. Entonces, dice la palabra de Dios que por creer le fue contado por justicia. ¿Sabe lo que significa justicia? Lo que yo te leí al principio. El significado de justicia. Tiempo. Por la fe en Jesucristo. Adelante. Tiempo. Muchísimas gracias por su participación, hermano Carlos Manuel, con su segundo tiempo de 5 minutos. Ahora vamos con el último tiempo de 5 minutos, pendientes porque ya casi pasamos a nuestra parte favorita de preguntas y respuestas. Por favor, Boris, indícame cuando estés listo. Totalmente listo. No sé si me escuchan, Se te cortó un poco. Hola. Pero iniciamos cuando tú me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, adelante, vamos. Bueno, un momentito, se oye como un eco, para que corrías el eco y te puedas escuchar mejor. Sí, es cuando apaguen sus micrófonos, se va a apagar también el eco. Así es, bien, dale, tú indícame para yo tomarte el tiempo. Adelante. Ok, pues bueno, vamos a ver que estamos de acuerdo con la interpretación de C.S. Lewis, que te dice explícitamente: pedirle a uno que elija entre la fe y las obras es tan insensato como decir que hoja de las tijeras es más importante. Y ese C.S. Lewis, para tu información, mi Carlitos Manuel, es totalmente protestante. Y esto lo dijo en sus tiempos de protestante. Es parte de tu doctrina. Vas a refutar a tu mismo erudito que te dice:
Pedirle a uno que elige entre la fe y las obras es tan insensato como decir que la hoja de unas tijeras es más importante. O sea, es insensato. Lo que tú presentas es totalmente insensato. Ahora, la falacia que tú decías, ya no tienes con qué agarrarte, pero yo te presentaba tu mismo diccionario. O sea, yo no te estaba presentando mis argumentos de nosotros, te estaba presentando tu diccionario cuando te dice la elección del hombre del pecado, y esto hablando de la sola fide. Te dice, es implícito la sola fe. O sea, no hay un texto bíblico que la defienda. No está escrito en la Biblia. Luego te dice, es la doctrina del monergismo divino, dice, la cual declara que la salvación del hombre es totalmente dependiente de la actividad de Dios y no es en absoluto condicionada por la acción del hombre. Pero, dice, la elección del hombre del pecado le ha hecho incapaz de la acción espiritual. La acción del hombre le hace incapaz al hombre de la acción espiritual. O sea, ¿le hace incapaz de qué? De la sola fe. Le hace incapaz. El pecado, las obras, le hace incapaz de las obras, de las obras de la fe, etcétera, de la fe, etcétera. O sea, las obras repercuten en la fe del ser humano. Esto te lo dice explícitamente tu diccionario, no es nuestro diccionario, no es mis malas interpretaciones, como tú dices, te he dado tu diccionario. Y tu diccionario es, te digo, es el diccionario Elwell Evangélica, te lo dice explícitamente. Así que estás totalmente refutado. Ahora vamos a irnos a ver otro aspecto de la sola fidei, bueno, de la sola fide, etcétera. Vamos a refutarlo primero con Santiago capítulo 2, y luego en el último bloque vamos a refutarlo con Primera de Juan capítulo 3. Te dice explícitamente, hermanos, dice, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve esto? ¿Acaso lo salvará esa fe? Recordemos que este término de salvar tiene la raíz en soso. ¿Qué significa la salvación? O sea, la salvación que el mismo Señor Jesucristo te está dando a través de su mismo don. Te dice, si tú no tienes obras, esta salvación no se te da. Te dice explícitamente, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? O sea, ¿de qué te sirve tener una fe sin obras? Te dice, ¿acaso lo salvará esa fe? Explícitamente. Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que se vaya, caliéntense y alimentense y darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve esto? Lo mismo ocurre con la fe. Escucha muy bien esta parte. Lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras, muere solita. O sea, si no tiene obras la fe, muere. Necesita las obras para vivir la fe. La fe sin obras es una fe muerta. Dice, y está fácil decirle a uno, tú tienes fe, ahí está, tú tienes sola fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Explícito. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice, los demonios también creen en eso, pero tiemblan. Será necesario demostrarte. Esta parte me gusta, porque la misma Biblia te va a preguntar a ti, Carlos Manuel, y te dice, será necesario demostrarte, Carlos Manuel Veloz, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. O sea, la fe sin obras es absurda, es tonta, es estúpida. Eso es lo que te está diciendo. Será necesario demostrarte que la fe sin obras no tiene sentido. O sea, no hay sentido en proclamar una sola fe. Y te lo está refutando la misma palabra de Dios. Ahora, hablemos con respecto a Abraham. Tú decías el argumento de Abraham y lo sostenías una y otra vez. Esto es lo que recuerda la escritura de Abraham, te dice en el versículo 23. Abraham creyó en Dios y por eso fue justificado y fue llamado amigo de Dios. Escucha muy bien esta parte. Dice, Abraham, dice el 21, nuestro padre no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, Abraham fue justificado, reconocido justo por sus obras. Ya ves que la fe, y escuche muy bien esta parte, ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla. Él decía que la fe es primero y después las obras. La Biblia no te dice eso. La fe puede estar primero o también las obras primero, pero no se pueden separar para ser un cristiano primero. Escuche muy bien esta parte. Ya ves que la fe acompañaba sus obras. O sea, la fe servía de compañera, estaba anexada a las obras. Las obras eran aquí, en este mismo versículo, haciendo un análisis morfosintáctico, te dice que te dice que las obras son troncales. O sea, es lo primero que estaba haciendo esa persona. Y después te dice que la fe que hacía acompañaba. ¿Servía de qué? De compañera. O sea, de segunda voz, como quieras decir. Pues bueno, gracias. Muchas gracias, Boris, por tus últimos 5 minutos de contrarrefutación. Vamos ahora a llegar a nuestra parte favorita para muchos, la sección de preguntas y respuestas. Va a iniciar el hermano Carlos Manuel Veloz. Va a tener 1 minuto para formular su pregunta, 3 para responder y serán 3 también para contrarrefutar. ¿Es correcto el tiempo?
¿Sí, hermano? ¿Se entendió? Que tenía... El micrófono apagado. Bien. ¿Sí me escuchó el formato de pregunta y respuesta, hermano? Van a ser 3 preguntas. Sí, correcto. Bien. Formule, por favor, su pregunta con 1 minuto. Comienzo yo, ¿cierto? Es correcto, comienza usted. Ok. Oris, cuando la Biblia te dice claramente en los textos que yo te mostré que no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo, ¿tú estás de acuerdo con esos textos bíblicos? Sí, no y por qué. Bien, ok, Boris, ¿entendió? Por favor. Ok. Cuando en los textos bíblicos que yo te mostré en mi tesis, dice claramente que nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, por creer, por su sacrificio, te leí todos los textos, y no por las obras de la ley, ¿tú estás de acuerdo en esto? Sí, no y por qué. Bien, Boris, ¿entendió la pregunta? Claramente que sí. Bien, indícame para tomarte tus 3 minutos de respuesta, por favor, adelante. Bueno, adelante. Pues bueno, en este contexto tiene que entender primero el mismo Carlitos Manuel Veloz a qué se refería el mismo San Pablo con respecto a las obras de la ley. Se refería al fariseísmo, se refería al escribismo, y esto lo sabemos explícitamente absolutamente todos los mismos apologistas. Por ejemplo, cuando te habla de las obras de la ley, te habla de esas obras, por ejemplo, exageradas, el diezmo, los sábados, etcétera, todas aquellas obras que han sido derogadas después, porque posteriormente han sido pues enseñadas por el mismo Señor Jesucristo otras cosas en vez de esos mismos mandamientos, a no ser que Carlos Veloz pues siga todavía participando del sábado, de los sabbats, de los novilunios, etcétera, ¿no? De los sacrificios, de los holocaustos. Te dice que eso ha sido totalmente derogado por el mismo Señor Jesucristo. O sea, la víctima antes era un cordero inmolado, o sea, un cordero, digamos, de sacrificio inocente. En este Nuevo Testamento es el mismo Señor Jesucristo, el cordero inmolado. Entonces, este cordero te trae, pues, nuevas formas, digámoslo así, de presentar este sacrificio. Ahora, vamos a encontrar algo muy importante dentro de estos mismos textos. Yo estoy de acuerdo totalmente y completamente con el mismo San Pablo porque yo no soy judío, yo soy cristiano. Y recordemos que el mismo San Pablo hablaba del Antiguo Testamento, o sea, hablaba que los mismos judíos no entendían lo que era la ley. La ley se resume en amor, te decía el mismo Señor Jesucristo. Y el amor para el mismo Señor Jesucristo, como te dice en 1 de Juan capítulo 3, te dice explícitamente, es la práctica, o sea, es la praxis del mismo cristiano. Si tú no das, por ejemplo, de solidaridad a tus mismos hermanos, no tienes amor en ti. Y esto te dice el amor de Dios, y te lo dice explícitamente, lo vamos a leer también todo el mismo capítulo 3, nosotros, del mismo San Juan, para que tú puedas entender esta mi respuesta con más cabalidad en el tiempo de las conclusiones. Te dice, si tú no eres solidario con tu hermano, el amor de Dios no está en ti. Y recuerden que toda ley se resume en amor. O sea, te está hablando que el judaísmo no lo entendía así. Y eso es explícitamente, estoy de acuerdo con San Pablo en ese sentido. Ahora, tienes que creer en el Señor Jesucristo. ¿En qué tienes que creer? En sus mandamientos del mismo Señor Jesucristo, cuando te dice bautizar, cuando te dice que te confieses, tienes que confesarte, el sacramento de reconciliación tienes que hacerlo, en eso sí tienes que tener fe. Por eso es que la fe sin obras no puede estar, sí, por eso es que la fe sin obras está muerta totalmente. Ahora, te dice explícitamente, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, mientras eran abiertos unos libros, luego fue abierto otro, el libro de la vida, entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según qué, según sus obras. O sea, están juzgados según sus obras ya en el juicio de Dios. Eso nadie te lo va a cambiar. En cambio aquí no te dice, y todos fueron juzgados de acuerdo a su sola fe. Eso no existe en esta misma Biblia. Es que me dé un texto que diga así, porque recordemos que la justificación se presenta ¿cuándo? Se presenta en el juicio. Y aquí no vemos como medio de justificación a una sola fe. Así que está totalmente refutado en este sentido, respuesto a la pregunta total y cabalmente con lo que es pues la hereutica. Vamos a agregar un texto más, dice, ¿ya concluyó? Ya concluyó. Tiempo. Okay, gracias. 3 minutos han pasado.
Ahora vamos con sus 3 minutos de contrarrefutación. Hermano Carlos. Adelante, ¿está listo? Listo. Mira, Boris, lo que sucede con ustedes. Ustedes son tremendamente falaces ante la Biblia. Yo te pregunté que si tú estás de acuerdo con todo el compendio bíblico que yo te di, que dice que solamente en el sacrificio de Jesucristo, en creer en Él, en la emuná, en la fe en Él, somos justificados delante de Dios. Cuando la Biblia dice que las obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, pero para ti las obras le imponen a Dios. Tú te impones ante la Biblia, tú te impones ante Dios. Tú dices un montón de cosas completamente extrañas, Boris. Con amor en Cristo te lo digo, ¿eh? Ahora bien, como yo te pregunté y tú no respondiste, te quedaste de manera ambigua dándole la razón a Pablo, luego queriéndosela quitar, luego dándosela a Santiago, luego se la quitabas para tratar de volver a Pablo. O sea, tú tienes una teología, una doctrina completamente ambigua. Pero es tan ambigua que tú eres capaz de decir que los que somos salvos en Jesucristo vamos a ser juzgados. Es decir, para ti, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va a ser juzgada por sus obras delante de Dios, y todo aquel que es juzgado por sus obras delante de Dios está en condenación y va a ser condenado según sus obras, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, delante del trono de Dios, y todos serán juzgados. De hecho, el Señor dice que nosotros juzgaremos, no seremos juzgados. Seremos recompensados porque ya hemos sido justificados. Ahora tú no tienes ninguna justificación. Tú tienes una condenación completa. Tú condenaste a tu Iglesia Católica, Apostólica y Romana diciendo, seremos juzgados según sus obras. Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. O sea, yo te entiendo, Boris. De hecho, yo no puedo refutarte eso. Yo no puedo refutar que tú le digas que los católicos, apostólicos y romanos en su doctrina serán juzgados delante de Dios. Dios los va a juzgar porque no comprenden la palabra de Dios. No tengo forma de refutarte eso, querido amigo. Solo me queda instruirte en la palabra de Dios, porque los verdaderos cristianos, los que hemos sido justificados por creer en Jesucristo, por todo lo que dice el compendio bíblico de la fe, solo creer en Él, solo tener fe en Él, únicamente por la fe que viene de Él, somos ya justificados, somos salvos. No condenados, pero bueno, tú tienes a tu Iglesia Católica, Apostólica y Romana condenada, querido amigo. Yo no lo tengo tanto así, porque mucho pueblo de Dios hay en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y muchos escucharán la palabra de Dios y no le buscarán tantas quintas patas al gato, ni serán tan ambiguos. Primero, dijiste que la fe y el pecado son como congruentes, van de la mano, ¿no? O sea, como el hombre pecó libremente, entonces el hombre por fe lo hace libremente. Entonces hay una equivalencia entre el pecado y la fe. Barbarazo. Es una barbaridad, querido amigo Boris. Y ahora dices que también ustedes serán condenados por sus obras. Bueno, yo no puedo refutarte eso. Adelante. Su micrófono. Micrófono, moderador. Ay, perdón, el micrófono. Bien, hemos concluido sus 3 minutos de contrarrespuesta. Boris, vamos a iniciar ahora con tu primer pregunta. ¿Estás listo, Boris? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bien. Bueno, ok. En Romanos capítulo 3, 28, hablando de la fe, y todos los versículos que me mencionaste sobre la fe, la pregunta es, ¿tienen el término creer, que es el pisteo, o también el pisto, o también el pisteo? Me gustaría que apaguen sus micrófonos, no se escuchan. Ok, pues bueno. Te pregunto, ¿qué significa la palabra griega que tú también mencionas en todos tus versículos que mencionaste? Pisteo y también apiteo. Quisiera que me respondas cuáles son las definiciones de apiteo y de pisteo. Adelante. ¿Qué es la fe? Ok, Boris, ¿se entendió la pregunta, hermano? Sí, él me está preguntando algo que está en griego. ¿Qué significa pisteo? Esa es la pregunta. ¿Qué significa pisteo? Pisteo y apiteo. Así es. Indíqueme, por favor, cuando esté listo para su respuesta. Sí, ya casi. Lo estoy mostrando aquí. Bien. Invitamos a los hermanos que están en el chat, por favor, a comentar con modestia y respeto. Se les agradece. Una preguntita, moderadora. Adelante.
se le permite al debatiente buscar en internet o buscar sus conceptos. Claro que sí. Tú me estás preguntando griego, yo no soy griego. Okay. Bien, él puede hacer uso de sus herramientas de su papeleo y búsqueda, al igual que tú, y nos tienes con la cámara apagada, por lo que creo que es pertinente que puedas hacer también tus búsquedas, ya que pues no estamos viéndote. Usted me indica, por favor, Carlos, cuando esté listo. Saludos a Freddy, saludos a Graciela Beltrán, saludos a José Marino Estrella, David Carrizo, saludos también a Lorenzo Aranda, Xiaomi Homea Alon, Galdi Estrada, Lorenzo Aranda, ya lo saludé. Los invitamos, ¿verdad?, a comentar con decoro. Boris, ¿te gustas este tiempo para mandar algún saludo en especial? Claramente que sí, mandar un saludo a los creadores de Google, mandar saludo también a, ¿qué te digo? Claro que sí, a Javier Sosa, con el cual teníamos un debate esta tarde, no lo pudimos concretar, también a Rosengers, con la cual tenemos un debate el mismo martes, saludar a Ubaldo Rodríguez, que precisamente no nos hemos contactado desde hace mucho tiempo, pero siempre mandándole un saludo muy, muy afectivo a él, ya que es una persona a la cual estimo mucho. Hay también muchos saludos, bueno, saludos a los mismos compañeros de clase que tengo también, ¿no? Elena, ahí está Otilia, está Maite Sevilla, está Marquitos Lee, está el mismo Tito, ¿no? El hermano Tito, están bastantes, ¿no? Bastantes personajes también. Ubaldo Pérez, por ejemplo, ¿no? Es una persona que también aprecio mucho. León de Dios también está ahí, y bastantes apologistas, que son bastantes, un número de 120 apologistas que precisamente pronto van a estar en las redes sociales causando furor. Adelante, ahora sí, moderadora, yo pienso que ya es el tiempo pertinente. Adelante, hermano Carlos, indíqueme por favor su comienzo. Sí, confianza y fe, emuná, lo mismo que hemos estado hablando. Confianza, fe, emuná, la emuná hebrea, en el griego, la fe. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo que explicó el apóstol Pablo. ¿Esto es una clase de griego o estamos viendo si somos justificados por fe? Porque yo puedo dar clase de hebreo también. Él me ayuda con el griego y yo le ayudo con el hebreo. Adelante. Ok, bueno, Carlos, gracias por tu respuesta. Te vamos a dar ahora 3 minutos, Boris, para contraargumentar esa respuesta. Ok, muchas gracias. Bueno, ustedes están viendo, le hice una pregunta puntual. Él me mencionaba, por ejemplo, Romanos, me mencionaba al mismo Pablo, me mencionaba incluso al mismo Juan con el texto de creer, de tener fe, y me mencionaba bastantes textos, el mismo tiempo de Abraham, cuando decía que era justificado por la fe, el mismo Abraham. Y ese texto, déjame decirte que tiene la raíz pisteo. Así es. ¿Y qué significa pisteo? Para la refutación totalmente de este mismo Carlitos Manuel Veloz Sandoval, pues bueno, pisteo significa que se considera la contraparte de no obedecer. Escuchen, ¿qué es apiteo? Esto también lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 36, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. También opone las dos mismas palabras griegas en otras palabras. Creen en el sentido bíblico, escuchen muy bien esta parte, creer, tener fe en el sentido bíblico ya incluye dentro de sí el concepto de ¿qué? De obediencia. ¿El concepto de qué? De obediencia, de hacer obras que el mismo Señor Jesucristo manda. Y esto no te lo digo yo, es decir, obras, y te lo dice explícitamente. O sea, la fe necesita de obras para vivir, según este mismo concepto que te lo da este mismo diccionario. Dice, la palabra griega, pisteo, que se considera contraparte de no obedecer, que es el mismo apiteo, en Juan capítulo 3, versículo 36, Primera de Pedro 2, 7, también opone las dos mismas palabras griegas. En otras palabras, crees en el sentido bíblico, ya incluye dentro de sí el concepto de obediencia, o sea, y aquí te lo pone entre paréntesis, es decir, obras. Es decir, obras. Por lo tanto, esto es un concepto ¿de quién? Del diccionario que se llama Kittel. Y déjame decirte que este diccionario
es precisamente tu diccionario, en el cual se basan tus mismas versiones bíblicas para poner esta misma palabra fe. Así que te está refutando totalmente y te va a continuar todavía refutando, porque dice, pisteo, como obedecer, ahí está, como obedecer, significa también obedecer, o sea, pistis, fe, significa también obedecer, o sea, significa que la fe tiene que ser obedecida, significa que estas mismas obras, que la fe necesita de obras, o sea, que esta misma fe necesita de obras para vivir, no se puede separar la fe de las obras, y te lo dice explícitamente, y te lo dice este mismo diccionario, o sea, la fe, esta confianza tiene que ser concreta en el tiempo, o sea, tiene que estar por obras. Cualquiera puede decir yo creo en el Señor Jesucristo, pero tiene que demostrarlo. Y esto es lo que nosotros los católicos decimos. O sea, fe más obras igual justificación o verdadero cristianismo. Nosotros nos justificamos en el mismo Señor Jesucristo y precisamente es el mismo Señor Jesucristo. No podemos ser cristianos si no tenemos fe y obras. Y esto te lo dice explícitamente. Dice, como obedecer, en Hebreos capítulo 11, enfatiza, dice, que creer es obedecer. O sea, creer, ¿qué es? Tener fe, que es obedecer. Como en el Antiguo Testamento, Pablo en Romanos capítulo 1, escuchen muy bien esta parte, la misma carta que el mismo Carlitos nos mencionaba, la misma epístola que ellos mismos utilizan para la justificación solamente por la fe, que es en Romanos 1:8, en primera vez. Oh, muchas gracias. Bueno, ya estaba con la metralla. Tiempo será para tu próxima contrarrespuesta, mi querido Boris. Vamos a iniciar ahora con nuestra segunda pregunta, hermano Carlos. ¿Está listo para hacer su segunda pregunta? Sí, estoy listo. Adelante. Boris, seguimos con la Biblia, ¿no? Tú con diccionario, predicando el Evangelio con diccionario, yo seguiré predicando con la palabra de Dios. Te pregunto, según el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, cuando él dice, por gracia sois salvos, y para ser salvos hay que ser justificados, por medio de la fe. Y para ser justificados y ser salvos por medio de la gracia es, ¿verdad? Por medio de esa fe, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras. ¿Tú estás de acuerdo aquí con el apóstol Pablo? Sí, no y por qué. Ok, ¿me das el versículo? ¿Tú no conoces el versículo? ¿Le puede proporcionar, por favor, el versículo en base a su pregunta? Bueno, Carlos. Yo le di el capítulo de... Ahí está. El versículo. 8, adelante. 7:8 para adelante. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Pero si quieres lo pueden leer con mucho tiempo. Ok, bien, Boris, ¿entendió la pregunta? Para tomarle sus 3 minutos de respuesta. Pero claro, sí que entendí, pero escuchen, dices Efesios 2:8, ¿verdad? Ya, ok. Adelante, bien. adelante. Ok, pues bueno, dice, tampoco lo merecerían por sus obras, dice, del 2:8, dice, ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por la gracia. Ahí está. Aquí ya se refuta solito, se fue Iracema. Vamos a esperar que venga Iracema, perdió ahí la conexión. Ok, bueno, vamos a saludar, ¿verdad, Boris? Tú ves los saludos, porque yo tengo problemas aquí de conexión de mi Facebook por los problemitas que te había mencionado. Claro que sí. Pues bueno, mandarle un saludo a todas las personas que están conectándose, tanto las personas también de mi país que se están conectando pues a esta misma transmisión. Muy interesante el ver la propuesta de Carlos Manuel y también pues estar en este canal. Ya volvió la moderadora, adelante. Sí, disculpen, me votó por el cronómetro. Bien, indícame por favor cuando inicies, por favor, Boris. 3 minutos. Adelante. Adelante, pues bueno, yo estoy total y completamente, plenamente de acuerdo con el mismo San Pablo cuando te dice, ustedes han sido salvados por la fe. Aquí no dice sola fe. Primero, el primer pacatazo que se da él solito dice, no dice sola fe. Ustedes han sido salvados por la sola fe, no lo dice.
No lo dice. Y está hablando de soterología, no está hablando de justificación. La justificación es solamente un punto de la soterología. Estamos hablando nosotros de justificación. Bueno, ahí tenemos otro error totalmente conceptual. La justificación no es la salvación. La salvación enmarca todos aquellos aspectos del mismo cristianismo, incluso la vida, la resurrección, etcétera. Así que estás totalmente pacateado. También tendríamos que hablar de la martirología, por ejemplo, dentro de la soterología, cosa que no está aquí explícito, no está puesto aquí en este mismo versículo. Así que estás totalmente fatuo en ese mismo concepto que tú tienes de la soterología. Estamos hablando de la salvación en este mismo versículo y no estamos hablando de la justificación. Eso ya para comenzar le da un tremendo pacatazo al mismo Carlos Manuel. Ahora hablando un poquito de la salvación, porque se ha pasado a la salvación en vez de justificación. Nuestro tema era justificación, no salvación. Vamos a ver qué es lo que te dice. Dice así, dice, ustedes han sido salvados, escuchen muy bien esta parte, salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Dos puntos muy importantes, lo que te dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros somos salvados, somos justificados, también te dice en la parte de la misma justificación, y esto también te lo incluye la Iglesia Católica, esto no te lo incluye la doctrina del mismo protestantismo. No te lo incluye. La doctrina del protestantismo te dice que la justificación es solamente por la fe y no por las obras, tampoco por la gracia, porque las obras de la gracia son otras cosas totalmente distintas a la fe. Ya lo habíamos dicho en nuestra primera exposición, la gracia tiene incluso otra composición morfológica, otra designación, es un poco más universal que la misma fe. La fe es solamente un aspecto, es un don, o sea, un aspecto del cristianismo, nada más. En cambio, la gracia enmarca todo aquel don divino de Dios, o sea, puedes tener, por ejemplo, el don de profecía, el don del amor, etcétera, todas aquellas de perseverancia, todas esas cosas enmarcan la gracia. Entonces, no podemos comparar la fe con la gracia. Ahí también tiene otro punto que es totalmente falso, el mismo que te digo, Carlos Manuel. Su pregunta está totalmente disparatada. Vamos a irnos a ver, pues te dice, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Ahí está, dos aspectos, fe y gracia. Aquí no dice solamente fe. Aquí también te pone la gracia, lo que yo le decía al principio. Quítame la gracia de ahí y dime que solamente somos justificados por la fe. No, no somos solamente justificados por la fe. Aquí este mismo versículo le está refutando a él, porque le está diciendo, no solamente es por fe, Carlos Manuel Veloz, es también por gracia. O sea, por amor, por profecía, por evangelismo, por proclamar al Señor Jesucristo, por bautizarse, por reconciliarse, etcétera. Hay bastantes cosas, por la misma soterología, por la misma, ¿qué te digo?, amarterología, por la misma, incluso te podría decir, escatología. Así que estás totalmente refutado en ese mismo punto, que este concepto es totalmente universal, la gracia. Es un concepto más amplio. La fe no es lo mismo que gracia, y aquí te está dando dos aspectos y te está refutando. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Ahí está. Muchas gracias. Tiempo, muchísimas gracias, Boris, por tu respuesta. Vamos a dar inicio con tu contrarrespuesta, Carlos, por favor. ¿Está usted listo? Sí, estamos listos. Adelante, indíqueme. Boris, tú eres tan osado y valiente de llamarle disparatoso al apóstol Pablo. Una pregunta, a mí me gusta hacer preguntas básicas de la Biblia, no de diccionarios, Boris, de la Biblia. Tú llamas que esa pregunta es disparatosa por yo preguntarte que si estás de acuerdo con el apóstol Pablo, de que por gracia somos salvos por medio de la fe, que esto no es ni tuyo ni mío, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora resulta que Pablo es un disparatoso, porque yo simplemente te pregunté lo que me dice Pablo. O sea, yo no te hice una pregunta personal. Entonces tú le llamas hasta disparatoso a los apóstoles. Muy osado, ¿eh? Pero al mismo tiempo tú creas un hombre de paja porque dice, pero al mismo tiempo el disparatoso del apóstol Pablo, como tú le llamaste, ¿verdad? Que es un disparatoso, yo estoy de acuerdo con él. Entonces no solamente como dice Pablo, que por gracia soy salvo por medio de la fe. No es como dice Pablo realmente, porque ahí hay gracia y ahí hay fe. Pero también ahí dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú quieres tomar una parte de ese texto, acomodarla a tu mentalidad para llamarle disparatoso a Pablo y al mismo tiempo decir, mira, ¿sabes qué? Aunque él dice que no por obra para que nadie se gloríe, realmente le estaba hablando de un tipo de obra extraña que el pueblo de Israel estaba haciendo, que no era la obra, porque la obra de la ley es toda la obra, misericordia, o sea, la ley de Moisés, etcétera, toda la obra. Y toda la obra, como el hombre no lo puede hacer, ni tú ni nadie, ¿entiendes? Le llaman disparatoso a un apóstol para entonces tú decir que tú te salvas por obra cuando Pablo dice que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Romanos 5, te lo voy a recordar. Olvídate de diccionario, concéntrate en la Biblia. Justificados por la fe,
paz para con Dios tenemos por medio de Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe, vuelve y lo recalca Pablo, por la fe, gracias en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prudencia, la prudencia esperanza, y la esperanza nos no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ahora, oye lo que tú dijiste también, Boris. O sea, tú eres terrible, Boris, ¿eh? Tú eres buen apologista católico romano con el estilo que tú estudiaste, que te graduaste. Pero o sea, de verdad terrible, ¿no? Porque tú estás diciendo que ese texto no necesariamente es lo que dice ese texto, porque tú estás negando la gracia y la fe automáticamente al tú decir que no es simplemente como lo dice el apóstol Pablo. Tú ves lo delicado que tú traes aquí, Boris, tratando de generar un tipo de falacia, porque aquí sí estamos debatiendo la justificación por fe, sí la fe nos salva, y eso es lo que nos justifica al creer, y al justificar no es soteriológico, porque nosotros somos justificados es para salvación, no para nosotros hacer algo que Boris quiera que alguien haga. Tiempo. Es para salvación que somos justificados, y hemos sido justificados por fe. Adelante. Tiempo. Muchas gracias por sus 3 minutos, hermanos Carlos Manuel Veloz, de contrarrespuesta. Boris, viene tu segunda pregunta. ¿Estarás listo? Claro que sí. Bien. Adelante con tu segunda pregunta. Ok, bueno, no sé cómo plantearla, pero la vamos a hacer a carreta, para que vean que esto está totalmente en vivo y que nosotros no hemos grabado, no hemos pregrabado, ni mucho menos. Vamos a hacerlo a carreta, de acuerdo a lo que está diciendo el mismo Carlitos Manuel. A ver, Carlitos Manuel te dice dos cosas que son muy importantes. Fe y gracia para ser justificados y salvados. La pregunta es, Carlitos Manuel, a ver, el amor es gracia. La fe es gracia. A ver, ¿qué dice acá? Sí. El amor es gracia, la fe es gracia, la esperanza son gracia, es gracia, la profecía es gracia, el evangelismo es gracia, el bautismo es gracia, el Espíritu Santo es gracia también. Te pregunto, ¿cuál de estas gracias es más importante dentro de la gracia? ¿La esperanza, la fe o el amor? Adelante. Con 33 segundos has formulado tu pregunta, Boris. ¿Se entendió la pregunta, hermano Carlos Manuel Veloz? Sí, claro. Bien, adelante con sus 3 minutos de respuesta. El amor, según la palabra de Dios, porque Jesucristo es amor. Dios es amor en la plenitud de la deidad, el Padre, el Verbo, que se hizo carne, y el Espíritu Santo, en sus atributos, el más importante de todo, lo que lo produce todo, es Jesucristo, que es amor. Y por amor, nosotros recibimos la fe que nos justifica, Boris. El tema de hoy, el debate, querido Boris, es justificados por fe o por las obras y la fe. Y ya yo te he demostrado que somos justificados, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo, que tenía un compendio bíblico y tú un compendio de diccionarios de hombres, de tradiciones de hombres. Yo te he demostrado a ti que somos justificados por la fe. Ahora bien, la gracia es el regalo de Dios. Y ese regalo de Dios, dice la palabra de Dios, fue enviado a nosotros y se hizo carne. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, tu griego que tú traiste aquí leyendo un diccionario que ni siquiera lo pronunciaste bien, ¿verdad? La pistis, que es la emuná en el hebreo, el creer, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Juan, que para todo aquel que en él cree, que tenga fe en él, emuná en él, no se pierda, eso es soteriológico, mas tenga vida eterna, eso es soteriológico. Y esa gracia, ese regalo, es Jesucristo. El Padre nos envió al Hijo, nos regaló al Hijo para que por fe en Él seamos salvos y Él nos justifica delante del Padre. Y te lo di en toda mi tesis.
En toda mi tesis te lo di, querido amigo Boris. Yo espero que el Señor toque tu corazón con esto que te estoy diciendo. Y no combatas contra la palabra de Dios poniéndola a pelear con un diccionario. No pongas a un diccionario a pelear con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de todo, Boris. ¿Entiendes? Entonces, el amor, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, Dios es amor. Y por amor nos dio ese regalo inmerecido. La gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la fe en creer en Él es que somos salvos. Dice el apóstol Pablo y toda la Biblia. Adelante. Le queda 1 minuto para su respuesta. ¿Así lo quiere dejar, hermano? No, porque si ya él no ha entendido en casi 1 hora y pico. Ok, bien, ahí lo vamos a dejar. Ahora seguimos con 3 minutos de contrarrespuesta de Boris, ¿es correcto? Sí. Adelante, Boris. Carlitos Manuel, me acabas de entregar totalmente el debate. Total y completamente el debate. Total. Mira, Carlitos. Tú me dijiste que entre todas las gracias que Dios nos da, fe, amor, esperanza, etcétera, te hice elegir entre esas 3. Me dijiste que el amor es la más grande. Y esto es bíblico. Así también te dice, ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las 3. Pero la mayor de esas 3 es el amor. Y tú lo dijiste esto. Y voy a repetir tus palabras textuales. Por el amor se hace todo. El amor es quien lo hace todo, porque el amor es el mismo Señor Jesucristo. Eso dijiste y lo está aseverando. Vamos a irnos a 1 de Juan, al capítulo 3. Vamos a ver qué es amor. Dice así: si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Obras. Otro. El 18 te dice, hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con obras. El amor de Dios es ¿con qué? Con obras. Y según Carlos Manuel, el amor lo hace todo. Por el amor tenemos fe. Nos dijo exactamente Carlitos Veloz. Aquí te dice que el amor de Dios en nosotros son las obras. Eso es amor de Dios. Te voy a leer otra vez, para que no muevas esa cabecita. Dice, hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con obras. Explícito. El amor de Dios son las obras. Si uno ve a su hermano en apuros y no le da lo necesario, el amor de Dios no está en él. Pacatazo, las obras de caridad son necesarias para el amor de Dios. Te lo dice explícitamente, está refutado totalmente. Tú dijiste que por el amor se hace todo, y el amor de Dios en los cristianos es las obras. Te lo dice explícitamente. Las obras de caridad, obras en sí, obras universales. Concepto universal. Está refutado, Carlitos Manuel, con tus mismas palabras. El amor lo hace todo. Incluso por el amor, decía el mismo Carlitos Manuel Veloz Sandoval, decía, nosotros tenemos fe. Por el amor nosotros tenemos fe. Porque amor es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué había sido el amor? Hacer el bien, obrar el bien. ¿Con quiénes? Con nuestros hermanos. Obrar. ¿Hacer qué? Obras. Pacatazo. Tiempo. Hasta aquí con tus 3 minutos de contrarrespuesta, Boris, por tu segunda pregunta. Vamos a iniciar ahora con la tercera pregunta del hermano Carlos Manuel Veloz. ¿Está listo? Sí. Ok. Boris, si alguien que está estudiando la Biblia, quizás por primera vez o está tomando algún seminario, dijera que Lutero tenía razón cuando dijo que somos justificados solamente por la fe, si alguien que ha hecho una reflexión en el estudio bíblico dijera, bueno, ya yo entiendo a qué se refería Lutero y a todo lo que dice la Biblia, que solamente somos justificados por la fe, y yo lo he leído completo, o sea, no sé, o sea, es un arsenal de Biblia que yo he dado aquí,
Pero bueno, si alguien dijera eso, Boris, tú entenderías que esa persona no tiene idea de lo que está hablando, no tiene conocimiento bíblico, no ha sido guiado por el Espíritu Santo, porque tú eres y los que creen como tú son los que están guiados por el Espíritu Santo, que dice que, bueno, somos justificados por la fe y hay que hacer obras para tener esa justificación ya completa y ahí es que somos salvos, ¿verdad? O sea, la persona que piense contrario a ti, Boris, no es guiado por el Espíritu Santo y no tiene idea de lo que habla. Como yo creo que tú entiendes que los evangélicos no tenemos idea de lo que hablamos, ni Lutero en su momento. Te pregunto, esa persona, ¿tú entenderías que está completa y profundamente equivocada y no guiada por la palabra de Dios? Adelante. Mira. Ok, bien. Un momentito. Bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Te escuchamos, sí. Bien, ¿estás listo para tu respuesta, Boris? Totalmente. Adelante. Ok. Bueno, primero, yo sé qué es lo que va a sacar el mismo Carlitos Manuel. O sea, ¿qué les puedo decir? Soy como un ente que sabe, digamos, cuáles son los argumentos que tal vez van a presentar. Papa Juan Pablo II y Papa Francisco, dos personajes que son importantes en nuestra Iglesia Católica, y va a tratar de tergiversar pues sus mismas palabras de los dos. ¿Saben qué dice el Papa Juan Pablo II y Papa Francisco? Dice, si Martín Lutero tuviera la razón, no se opusiera a las obras. Y eso te lo dice explícitamente en su confesión. Vamos a refutar a esta misma pregunta con el mismo Calvino y con el mismo Martín Lutero. Dice el mismo Calvino en su escrito en la cita número 3, en la obra número 3, en el artículo 3 y 9, te dice explícitamente, con respecto a la sola fe, nadie puede abrazar la gracia del Evangelio, escucha muy bien esta parte, nadie puede abrazar la gracia del Evangelio sin apartarse de sus errores y su mala vida, ni poner todo el cuidado y diligencia en reformarse y enmendarse. Nadie puede abrazar la gracia del Señor Jesucristo si no obra. Te lo dice el mismo Calvino. El mismo reformado está refutando a Lutero. O sea, nadie cree en la sola fide. Ni siquiera Pablo, ni siquiera los católicos, ni siquiera, o sea, absolutamente nadie. Solamente los que son tercos y los que no han entendido que esa propuesta de sola fe del mismo Martín Lutero simplemente ha sido sus convicciones personales. Y el mismo Martín Lutero dice, si esto se propaga, si el mismo luteranismo se propaga, nosotros lo condenamos. Y lo tengo explícitamente. Bueno, lo pongo explícitamente a tela de juicio. Vamos a presentar los mismos documentos correspondientes con respecto a lo que dice el mismo Martín Lutero de su sola fide y de las enseñanzas que él mismo enseñaba y de estos mismos luteranos que enseñaban explícitamente esto. No se tiene que propagar, decía, el luteranismo. Y eso te lo dice explícitamente el mismo Martín Lutero con respecto a sus doctrinas. El mismo, ya hemos visto que el mismo Juan Calvino, que precisamente dicen que el mismo Juan Calvino creía en la sola fide, dice, nadie puede abrazar la gracia del Evangelio sin apartarse de sus errores y su mala vida, ni poner todo el cuidado y diligencia en reformarse y enmendarse. Mi opinión sobre aquel que piensa como el mismo Martín Lutero en la sola fide está totalmente equivocado. Y vas a dejar ahí tu tiempo, ¿verdad? Ok, 2 minutos con 45 segundos para tu respuesta. ¿Está listo, Carlos, para su contrarrespuesta? Sí, listo. Adelante. Boris no solo dice que los apóstoles son disparatosos. Boris no solo pone a la Biblia a luchar contra diccionarios. Boris no solo se autodenomina el que se salvará por obras. Y como nadie cumple las obras, no se salva ningún católico, apostólico y romano para él. Bueno, tendrá que pasar por otro proceso largo de obras hasta después de la muerte, ¿verdad? Sino que también dice que no está de acuerdo ni con el Papa Francisco ni con Juan Pablo II, que le dieron la razón a Martín Lutero entendiendo a qué él se refería con que son justificados, que es el tema del debate,
por la fe, y entendieron el concepto de sola fe, que yo tuve que explicarlo con manzanita al principio, de que es un elemento dado por Dios, ¿no? Para creer y por lo tanto ser llamados hijos de Dios. No solo acabó con la Biblia, no solo acabó con los apóstoles, no solamente ha acabado con el catecismo que se lo leí, no solo ha acabado también con el pensamiento de algunos padres, que él le llama padres apostólicos, ¿no? Sino que ahora acaba con un papa muy reconocido de su Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y con el papa actual, el Papa Francisco, porque él dice, ¿verdad?, que Lutero tenía razón cuando dice, Dios nos justifica por la fe en Cristo, y si se entiende bien, es verdadera, dice el Papa Francisco. Exactamente lo que dijo Juan Pablo II. Pero ahora Boris está entrando en el mundo de la reforma y dice, ahora me voy con Calvino, le doy la razón a Calvino. Ahora Boris es calvinista, católicos, apostólicos y romanos. Miren cómo poco a poco la Biblia va guiando, va llevando más o menos a la verdad. Ahora Boris es calvinista y cita a Calvino, lo cual yo estoy de acuerdo, cita a Lutero, lo cual estamos de acuerdo, que nosotros somos justificados, porque eso era lo que creía Calvino y Lutero, por la fe, es lo que creyó ahora el Papa Juan Pablo II y es lo que acepta y reconoce el Papa Francisco. ¿Entienden? No un católico que quiera venir con ínfulas de que sabe porque ha leído 2 o 3 conceptos de diccionario, no. Que han profundizado y dicen, oye, pero Lutero tiene razón en esto, somos justificados por la fe. Boris manda por el retrete, por el cañete al Papa Francisco y a Juan Pablo II, se va a favor de Calvino ahora, y Calvino lo que dice es, somos justificados por la fe, pero las obras, si no son expresadas en esa fe genuina del pueblo de Dios, es muerta, como dice el apóstol Santiago, que somos justificados por la fe, pero si usted no tiene obra, usted no es del pueblo de Dios. Así de simple. Si usted es justificado por la fe, esa fe, ese amor en Cristo le va a hacer que usted produzca obras, porque eso viene de Dios también. Señores, bienvenido Boris al calvinismo, por lo menos le dio la razón a Calvino. Se la quitó a Francisco, se la quitó a Juan Pablo II, se la ha quitado a algunos padres apostólicos según él que eran católicos romanos, cosa que es completamente falso. Él ha desbaratado ahora el catecismo solamente para él autodenominarse el que da pacatazos, el que le dieron el debate, pero ni siquiera él mismo se puede conceptualizar. Y seguimos leyéndole la Biblia, Boris. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El Papa Francisco lo dice. También. Adelante. Tiempo, Carlos, con tus 3 minutos. Te agradecemos por tu respuesta. Boris, vamos a iniciar ahora con tu última y tercera pregunta. ¿Estás listo para arrojar tu última pregunta? Suena chistoso arrojar. Pero pues bueno, voy a lanzarte la pregunta. Voy a tirarte. Arrójala. Tire la tiradera. Ok. Dale. Adelante. La última pregunta, Carlos Manuel. Y esto es fácil. Fácil, o sea, bíblico, sencillo, cualquiera lo puede responder. La pregunta es, Carlos Manuel Veloz Sandoval, ¿es necesario para un cristiano, te digo, para que un cristiano sea cristiano, hijo de Dios? Te estoy hablando hijo de Dios, porque recordemos que el cristiano es el que se salva. O sea, sin Cristo, sin ser cristiano, no hay salvación. Y eso es lo que creemos los dos. Mueve la cabeza si es verdad. Sin ser cristiano, no hay salvación. No podemos salvarnos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora sí, la pregunta es, ¿la fe necesita de obras para vivir? Sin las obras, ¿la fe está muerta? Adelante, Carlos Manuel Sandoval. Ok, Boris, con 47 segundos formulaste tu pregunta. Carlos Manuel, ¿entendió su pregunta de Boris? Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Esta sí ha sido una pregunta válida. Santiago dice exactamente lo que tú estás preguntando. Si no hay obras, si la fe no produce obras en ti, quiere decir que tú no fuiste justificado jamás. Tú tienes una creencia efímera, ¿no? Falsa, mentirosa, porque eso era lo que le decía el apóstol Santiago. A los que no demostraban que tenían el amor de Cristo en él, no habían sido justificados. Pero todo aquel que es justificado por Dios, por medio de la fe en Jesucristo, aún no tenga la oportunidad de haber obrado por las obras de la ley, que ustedes no han terminado de entender lo que significa las obras de la ley, tienen que estudiar más la Biblia.
entonces si el Señor ya lo justificó, ya es salvo, como el ladrón en la cruz, que es la piedrecita en el zapato de todo el católico, apostólico y romano, que se inventan que no, que él obró porque él se puso a mover la cabeza mucho y moviendo la cabeza obró, no, se puso a cantarle una canción al pueblo y por eso se dio, no, él creyó y el Señor lo justificó por creer y no hizo ningún tipo de obra de la ley dada por Dios al pueblo de Israel, porque creyó. Eso es el nuevo pacto. Ahora, Boris, tú volviste a refutar al catolicismo romano. En tu propia pregunta lo refutas, porque tú dices, Carlos, tú y yo estamos de acuerdo en que el que no es cristiano no se salva. Fuera de Cristo no hay salvación. Tú y yo estamos de acuerdo ahí. Ahí vamos a refutar al Papa, vamos a refutar a todo el católico, vamos a refutar a todo el magisterio que se ha inventado que los musulmanes sin Cristo se salvan, que los homosexuales sin Cristo se salvan, que los ateos sin Cristo se salvan, incluyendo apologistas de tu clan, que han venido a debatir diciendo, no, ellos se pueden salvar porque aunque no crean en Cristo y no sean cristianos, ya hay una tradición nueva que nos inventamos que el Señor los va a salvar. O sea, esta ha sido la pregunta magistral que tú has hecho, porque no solo estás en contra del Papa Francisco y del Papa Juan Pablo II, dándole la razón ellos a Lutero, sino que también estás en contra de lo que está diciendo tu Iglesia Católica, Apostólica y Romana, salvando personas que ni siquiera son cristianos, ni siquiera, diciendo que todos los dioses son lo mismo y que todos los caminos conducen a Cristo, sin ser cristianos. O sea que hasta eso te lo voy a aplaudir, Boris. ¿Entiendes? Tú ves, o sea, la complicación que tienen ustedes por ni siquiera entender qué es la ley, qué es la gracia, qué es la fe, por qué en un momento le dieron la razón a Lutero, ahora que sí, somos justificados por fe, que si aún nosotros siendo personas que no podemos salir a obrar porque tenemos alguna complicación, el Señor es el que nos da la salvación porque Él es el que nos justifica si creemos plenamente en Él, si Él es el que nos conduce a la salvación a través del Espíritu Santo y Él nos justifica y nosotros ahí mismo podemos perder la vida material, pero tenemos la salvación ya, la vida eterna, porque somos vivos en Cristo. Ya ahora se está entendiendo esa parte. Algunos teólogos católicos ya lo están entendiendo. Algunos apologistas no, porque en la arrogancia hasta quieren refutar completamente la Biblia. Adelante. Tiempo. Muchas gracias, hermano Carlos, por sus 3 minutos de respuesta. Boris, ¿estás listo para tus últimos 3 minutos de contrarrespuesta? Sí. Dale, adelante. Sí. Ok, pues vamos directamente a la yugular. Ya te dijo el Carlos Manuel Veloz, las obras son necesarias incluso para que la fe viva. La fe está muerta sin las obras. Y eso es lo que el catolicismo enseña. No hay sola fe. O sea, no puedes apartar las obras de la fe. Y eso te lo dijo Carlos Manuel Veloz una y otra vez en distintas confesiones, lo que sea, en distintos tiempos. La fe sin las obras no pueden estar separadas. La fe y las obras no pueden estar separadas. Y eso es lo que proclama la Iglesia Católica. Explícito. La fe y las obras tienen que estar unidas. Te lo dijo el mismo Carlitos Veloz ahorita. Vamos a irnos a la Biblia y posteriormente también a las palabras del Papa Francisco, porque él no nos ha presentado ni siquiera el documento, no nos ha dicho cuál era el documento preciso que el mismo Papa Francisco nos daba, no nos ha leído el artículo, simplemente dice que Papa Francisco le daba, la razón al mismo Lutero, totalmente falso. Decía que yo estaba refutando al Papa Francisco, no, falso. Le dije, estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco cuando dijo que Martín Lutero tuviera la razón si no apartara las obras de la fe. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a leer y le voy a dar el documento. Dice así, el 27 del capítulo 2 del mismo Santiago, te dice explícitamente, capítulo 2, versículo 26, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y ellos proclaman una fe sin obras, o sea, una fe muerta. Estás totalmente refutado en ese punto. Vamos a irnos ahora sí al documento. Esto es en el año 2017, el 12 de noviembre. 12 de noviembre del año 2017. El documento es pues una catequesis que el mismo Papa Francisco hacía durante el Angelus de este mismo día. ¿Y qué te dice? Papa Francisco, totalmente y plenamente de acuerdo con el Papa Francisco y con el Papa Juan Pablo II. La condición para estar listos al encuentro con el Señor no es solo la fe.
no es solo la fe. Refutada total, ¿qué te digo? Lacerada. Sino una vida cristiana rica de amor por el prójimo, recordó el Papa Francisco durante el Ángelus. Otro, a los fieles reunidos dice así: aquí radica el significado del ser sabios y prudentes. Se trata de no esperar al último momento de nuestra vida para colaborar, ¿con qué? Con la gracia de Dios, sino hacerlo ya desde ahora, explícitamente. Te está diciendo que nosotros tenemos que obrar colaborando con el mismo Dios. Así que estás totalmente refutado con los mismos documentos reales. Yo te estoy dando el documento real del mismo Papa Francisco, totalmente y plenamente de acuerdo con el mismo Francisco. No es solamente por la fe, explícitamente. Te lo dijo el mismo Francisco, refutando el argumento de que el Papa le daba la razón a Martín Lutero. Gracias. Gracias por tus últimos 3 minutos, Boris, de contrarrefutación. Vamos a pasar ahora en el tiempo de la conclusión. Hermano Carlos Manuel, ¿me podría por favor confirmar los tiempos? Ya terminamos las 3 preguntas. Ahora nos pasa los 5 minutos de conclusión y la despedida de 2 minutos. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces inicio. ¿Inicias por favor con tus 5 minutos, hermano Carlos Manuel? Adelante. Sí. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos demostrado en nuestra tesis que toda la palabra de Dios desde Génesis demuestra que nosotros únicamente somos justificados por medio de la fe. Presentamos el texto de Génesis capítulo 15, presentamos a profetas como Habacuc capítulo 2, presentamos a los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 13, presentamos las cartas de Pablo, que como presentamos en nuestra tesis, es el apóstol que mayor profundidad presentó en la revelación de nuestro Señor Jesucristo con respecto a que únicamente somos salvos por medio de la fe. El apóstol Pablo trayendo el fundamento de los profetas en el Antiguo Testamento, donde a Abraham le fue contada su justicia por medio de la fe. Hemos presentado también el contexto de la explicación de qué es lo que significa la emuná, la fe, obviamente en el contexto del concepto de la palabra en sí, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto encierra la esperanza que tenemos nosotros en la salvación de aquel que nos justificó por medio de su sacrificio. Es todo el complemento del significado de la fe explicado por el apóstol Pablo. Hemos presentado también el contexto de cómo las obras van de la mano de la fe, pero no para gloriarnos delante de Dios ni para justificarnos, porque presentamos claramente cómo los profetas y los apóstoles establecieron de que las obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, y las obras de la ley fueron dadas para que apuntase hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es el que puede cumplir, el único que puede y pudo realizar toda la obra basándose en el poder redentor de su persona. Por lo tanto, la obra que pueda realizar un hombre no es consecuente delante de Dios para salvación. Eso lo establecí en mi tesis, sino que la salvación es dada por medio de la justificación a través del sacrificio de Cristo, únicamente creyendo en Él, como nos los enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo momento. El que creyere y será salvo, el que no creyere ya ha sido condenado. Cuando Él es enviado, también presenté que todo aquel que en Él cree forma parte, es llamado, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, mi tesis de que somos justificados por la fe se ha mantenido hasta ahora. No hemos traído ningún otro tema, no hemos tenido que torcer la tesis, ni tampoco nuestras refutaciones, hablando del pecado, hablando del libre albedrío, que son temas interesantes que nuestro amigo Boris nos trajo y que podemos tocar en otros debates, porque nos sentiremos muy complacidos de compartir con él. Mi tesis es concluyente, mi tesis es absoluta, mi tesis es bíblica. Mi tesis se sustenta en el fundamento de los profetas y en el fundamento de los apóstoles, donde nos enseñaron, y el Espíritu Santo nos sigue mostrando a través de su palabra, que solamente desde el justo Abel, como le llama la palabra de Dios en un término de que Dios lo justificaba por creer, Abel hasta
el último seguidor de nuestro Señor Jesucristo que deposita su confianza, guiado por el Espíritu Santo, por creer en Él. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Ok, hermano Carlos Manuel Veloz, 3 minutos con 35 segundos para su conclusión. Hemos llegado ya a la parte final de este debate, estamos en el periodo de las conclusiones. Ahora te toca tu turno, Boris, con 5 minutos para tu conclusión. ¿Estás listo? Totalmente listo. Adelante. Ok, el término piseio, que está bien pronunciado, por cierto, Carlos Manuel Veloz. No sé qué griego tú estás hablando, pero el término es así, se lee piseio. Bueno, esta es la raíz de pistis, de pistebo, etcétera. ¿Qué te dice? Que se considera el contraparte de no obedecer, o sea, del mismo apiteo, en Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos a irnos un poquito más adelante, como obedecer este mismo pisteio, se puede ver en Hebreos capítulo 11, enfatiza creer que es obedecer, como en el Antiguo Testamento. También lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 8, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 también, en Romanos capítulo 15, versículo 18, en Romanos capítulo 16, versículo 19, y muestra también que creer significa obedecer, o sea, no es simplemente tener la confianza o la certeza de lo que se espera, sino que es obedecer, o sea, hacer obras. Te lo dice explícitamente con tu mismo diccionario de Kittel. Habla de la misma obediencia de la fe en Romanos capítulo 1, versículo 5, en Romanos capítulo 10, versículo 3, segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 13, y esto te lo habla en la página 854 de tu mismo diccionario. Estás totalmente refutado con ese mismo argumento. Ahora vamos a irnos, como tú dices, ¿no? La metralleta con la Biblia. Tú decías que dabas Biblia y todo aquello. Moderadora, disculpe, él está refutando, no está concluyendo. No creo que él... Boris es inteligente. Estamos concluyendo. Está completamente refutado, o sea, él está volviendo a refutar. O sea, Ok, Boris. Ok. En conclusión, me faltó la palabra. Haz la corrección de tus palabras, por favor, gracias, Boris. gracias. Muchas gracias. Ok, en conclusión, el diccionario le refuta. O sea, científicamente, digamos, metodológicamente, porque este debate precisamente es un debate, o sea, se presenta varios argumentos, no simplemente un argumento, digamos, de la eisegesis que el mismo Carlos Manuel Veloz nos presentaba. Entonces vamos a ver que la fe no es suficiente, y esto explícitamente, y lo hemos concluido y lo vamos a concluir con la Biblia. Te dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, 16, juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que has hecho esto y no me has negado a tu hijo. Te colmaré de bendiciones y porque has obedecido mi voz. Ahí está, ¿por qué has qué? Obedecido mi voz. O sea, en conclusión, la obediencia es verdaderamente parte de lo que es la salvación. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. ¿Por qué? Por la obediencia, a través de tu descendencia. En Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, muestren los frutos de una sincera conversión. Los frutos, o sea, las obras. Pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. De nada te sirve decir que Abraham es solamente justificado por la fe. O sea, en realidad no lo es. Tienes que demostrarlo con las obras. Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. O sea, el árbol que no tenga obras va a ser totalmente botado al fuego, y te lo dice explícitamente la Biblia. Hagan, dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean, dice, estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. O sea, es una manera también de predicar las mismas buenas obras y de ser verdaderos cristianos. Mateo capítulo 19, versículo 17 dice, si quieres entrar a la vida, escucha muy bien esta parte, si quieres entrar a la vida, o sea, la salvación, etcétera, la gloria de Dios, cumple con los mandamientos. Te está mandando a hacer obras, o sea, cumplir con los mandamientos. Tiempo. ¿En serio? ¿5 minutos? Sí. Wow. Gracias. Bien. Oh, no, perdón, disculpa, sí, eran 3. Adelante, continúa. Ok. Bueno. A ver, dame 10 segundos más antes. Voy a buscar otra vez mi inspiración. Claro. Okay, Toma tus 10 segundos. Adelante. Gracias. Bueno, Mateo capítulo 16, versículo 28 dice, sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Explícito, te lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateo capítulo 25, versículo 29 te dice, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia. Al que produce, al que hace obras, tendrá en abundancia, pero al que no produce, o sea, al que solamente tiene la confianza, dice, se le quitará hasta lo que tiene. En conclusión, te está mandando todo el evangelio del mismo Señor Jesucristo, te estoy dando el evangelio del Señor Jesucristo, los evangelios sinópticos, o sea, te está diciendo que en conclusión las obras son definitivas para que el mismo Señor Jesucristo o te vote a la gehenna eterna o te salve.
Dice en Mateo capítulo 25, versículo 40, dice, el rey responderá, les digo que cuando lo hicieron con uno de alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, a mí me lo hicieron. O sea, si nosotros somos recíprocos o digámoslo así, solidarios con los más pequeños, con los pobres, etcétera, los necesitados, le estamos haciendo al mismo Señor Jesucristo y estas obras cuentan en el mismo Señor Jesucristo. Dice que no vamos a quedar sin recompensa si nosotros asistimos a estos mismos pobres. Te lo dice explícitamente el mismo Señor Jesucristo. No creo que tú borres estas palabras de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 19 dice, le pregunto, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y escuchen muy bien esta parte del mismo Señor Jesucristo. Te dice Jesús, le dice, ¿conoces los mandamientos? Dice, no mates, no hurtes, etcétera. Y eso te lo dice. O sea, tienes que cumplir los mandamientos. En Lucas capítulo 10, versículo 28 al 37, Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Te estaba hablando de que tienes que hacer las obras. En conclusión, la fe y las obras no se pueden separar para ser cristiano. El mismo Señor Jesucristo te da los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Y es obrar, dar los frutos, obrar. Y según tus obras, el mismo Señor Jesucristo te va a salvar. Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 20, te dice, le pregunto, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, cumplen los mandamientos. Hechos capítulo 24, versículo 16, te dice, por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Romanos capítulo 2, versículo 6, te dice, la gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien. Para todos los que han obrado bien, esa va a ser la gloria. O sea, será para ellos, para los que obren bien. Los que no obren no van a tener la gloria, te lo dice explícitamente. Romanos capítulo 6, con esto acabo, Iracema. Romanos capítulo 6, versículo 15, la misma epístola de los romanos que ellos mismos sostienen. Dígame, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿nos autoriza a pecar? Claramente que no. Evitemos el pecado, obremos bien y vamos a encontrar la salvación y la justificación. Ok, Boris, muchísimas gracias por tu conclusión. Y pues hemos llegado a nuestro fin del debate. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizaron en el canal de Fe y Razón 34 y la colaboración especial con el hermano Arnold Portillo. Gracias a todos, bendiciones a todos, también a los visitantes católicos romanos que tenemos el día de hoy. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y pues bien, ahora les voy a dar un tiempo para que se puedan despedir, un minuto de despedida. No pueden tocar absolutamente nada del tema. Sean unos caballeros, por favor, adelante, hermano Carlos Manuel. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, primeramente, toda la gloria para Él, obviamente, al Padre y al Espíritu Santo, la plenitud de la deidad. Gracias a la moderadora Iracema Jiménez por darnos ese apoyo de venir a moderar. Excelente moderación, querida hermana. Y también a nuestro querido amigo Boris Glenn, que me siento muy complacido de haber tenido este compartir con él. Nosotros tenemos nuestros estilos para debatir, pero nosotros nos amamos en el amor de Cristo. Y espero que no sea pues el último debate, aunque solamente hemos tenido dos, que podamos seguir teniendo más de este tipo de compartir, ¿no? Para que cada quien saque sus propias conclusiones. Y obviamente respetando las reglas del debate. Pero que eso es per cata minuta, ¿no? Eso se deja pasar. Aquí lo importante es que traemos Biblia. Eso es lo importante tanto para Boris como para mi persona. Y a los hermanos y amigos que se han conectado, les pido que compartan este debate que está buenísimo, muy interesante. Y nos dan un like de apoyo aquí en la plataforma para que nosotros podamos seguir expandiéndonos, ¿no? Y como siempre, yo les deseo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga tanto a ustedes como a sus familiares y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Carlos, por tu despedida. Boris, adelante, por favor, con su despedida. Claro que sí. Algo muy curioso. Antes voy a contar una anécdota que estaba sucediendo extra cámaras. Adelante, así, ¿no? Micrófono. Adelante. Lo que pasa es que también tenía un artículo de la misma, ¿cómo es? Código del proceso penal del mismo país, del mismo Carlos Manuel Veloz. También quería presentarlo, pero pues bueno, hubiera sido, digamos, algo bien curioso. Simplemente eso. Darles las gracias a todos los que han
los que han venido pues a esta misma transmisión a darse cita. Gracias a todos los que han acompañado esto, a los que han comentado, a los que van a comentar. Vamos a salir también por el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso ténganlo por seguro, va a estar colgado este mismo debate en ese mismo canal. Nada, gracias a mismo Carlitos Manuel Veloz Sandoval, a la moderadora Iracema Jiménez, a todos los que se han dado pues cita a este mismo compartir, a los católicos que han estado siempre ahí presentes, mandarles de nuevo el saludo correspondiente a mis hermanos también que en la fe, ¿no? A mis hermanos que han sido también copartícipes, digámoslo así, de este estudio de apologética junto conmigo. Muchas gracias a todos ellos. Gracias a Dios por sobre todas las cosas, por darnos pues este entendimiento y este mismo compartir. Pues muy, bueno, Carlitos Manuel, muchas gracias a ti, gracias Iracema, y pues vámonos en el mismo amor de Cristo, en el cual pues hemos iniciado este mismo debate. Gracias, chao, chao. Ok, muchas gracias Boris por tu despedida, y así es, nos retroalimentamos y siempre llegando nuestras bases bíblicas. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Voy a mandar rápidamente saludos a Lorenzo Aranda, Goldi Estrada, Garciela Beltrán, muchas gracias, mi amada hermana, servidor cristiano católico, también Voldemort Hernández ha estado aquí, y pues bien, servidor cristiano católico, también muchísimas gracias por su visita, también para saludar a los hermanos que siempre son colaboradores, el hermano Barragán, el hermano Ángel Regalado, el hermano Cristian Izquierdo, el hermano Joel Moody, el hermano Pedro y pues muchos otros hermanos también. Adelante, Carlos, para que tú finalices este canal. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos veremos en una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón 34. Que el Señor Jesucristo les bendiga como siempre. Amén.